Ok, esta ya la estuvimos desarrollando. ¿Y queda duda de cómo se determinan los calibres? ¿No? No. Bueno, esa también la comentamos, ¿no? En cuanto al funcionamiento mecánico del arma, que decíamos que en las semiautomáticas y en las automáticas se aprovechaba el gas producido por la deflagración de la pólvora para impulsar la ojiva o el proyectil a través del cañón, y al mismo tiempo en los fusiles o en las armas de cañón largo, ese gas entraba y empujaba un émbolo para el carro del arma, jalarlo hacia atrás, extrajera el casquillo, lo botara y alineara otro. Mientras que en las armas cortas, por ejemplo, en las pistolas escuadra, la fuerza de la deflagración también empujaba hacia atrás, no solamente hacia adelante, haciendo el retroceso del carro para la subsecuente carga de un cartucho. Esto es en cuanto al funcionamiento interno, no sé si haya dudas en ese sentido. De hecho, en la balística identificativa decíamos que no solamente se utilizaba el rayado que dejaba el arma o el ánima del cañón alrededor de la ojiva, sino que también se podría utilizar lo que era la marca de la aguja percutora, en lo que era la base del casquillo, porque hay de percusión central o percusión lateral. O se podría utilizar también para balística identificativa las marcas que dejaban las uñas que agarran el casquillo para extraer. Y entonces había de 3 uñas o había de 2 uñas, y esas marcas también se pueden utilizar para una cuestión identificativa. En cuanto a lo que es las escopetas, los proyectiles de las escopetas, esto es un poquito más arbitrario, no es tan exacto como los calibres, pero de manera general se utiliza tomando en cuenta lo que es el peso de una libra de plomo. Una libra de plomo es igual a 454 gramos. Entonces, hay calibre 12, calibre 16, calibre 18, calibre 20. Y el calibre, en este caso, por ejemplo, el calibre 12, que es el más popular, se hace haciendo una división, o se determina haciendo una división de los 454 gramos de plomo, que es una libra, entre 12, lo cual me da 37.75 gramos de plomo, repartidos en un número determinado de esferas. Acuérdense que las escopetas son perdigones. Entonces, el calibre 12, en relación a ese peso que se toma en cuenta, tendría que tener un número determinado de esferas, que no tampoco también es arbitrario, no es un número exacto, el cual tendría que dar un peso total de 37.75 gramos. Si hacemos la división con el calibre 16, me estaría dando 28.31 gramos de plomo, distribuido en un número determinado de esferas. Entonces, eso es en cuanto al calibre de las escopetas. No es una cuestión muy exacta. En cuanto a las escopetas, es una cuestión más arbitraria que los otros calibres. Ahí puede ver cómo está constituido un cartucho de escopeta, el cual prácticamente tiene el mismo principio. Nada más que en ese caso no es necesario, por ejemplo, un ánima de un cañón rayado, porque acuérdense que cuál era la función del rayado del ánima, para qué era útil, o cuál era la finalidad de que un arma tenga un cañón rayado. ¿Hacer girar la ojiva? Hacer girar la ojiva. Entonces, la finalidad es que le provoque un giro sobre su propio eje para que eso le dé estabilidad y velocidad. En el caso de los perdigones no necesito eso. En el caso de los perdigones no me es útil esa situación, ya que todos se disparan al mismo tiempo y van a salir dispersos. De hecho, por ahí vamos a ver algo que se llama la rosa de dispersión de Sedival, en donde dependiendo la distancia que se haga el disparo con escopeta, es vamos a llamarlo así, el cono que se dispersan esos perdigones. De tal manera que en las escopetas, mientras más cercano esté al blanco, mucho mayor efectivo serán. Mientras más lejano esté del blanco, menos efectivo será el disparo. Solamente son efectivos a corta distancia. Claro que si son presas pequeñas, como dispararle a un ave, pues con un perdigón que le pegue con es suficiente para poderlo matar. Mientras que si le pega a una persona, pues tendrá que ser de más cerca.
Hay ciertos cartuchos que tienen algo que se llama un slug. Entonces, es un balín único. Esos son diferentes, ¿verdad? Esos sí son más efectivos que estos a mayor distancia. Pero tampoco tiene el efecto del rayado de las balas o de los proyectiles que habíamos visto, que le da giro, estabilidad y velocidad. En lo que sería en la parte posterior del cartucho de la escopeta, es lo mismo. Contiene un fulminante en la parte posterior, el cual al momento de ser percutido, prende una llama que va a combustionar una carga de pólvora, la cual empuja la carga de perdigones a través de los humos y los gases que se producen de la deflagración. Esto lo hemos visto, es el rayado de un arma, el cual decíamos que está constituido de crestas y valles, y el calibre del arma se determinaba precisamente estableciendo la medida que daba o que se da de una cresta a otra. Ahí tenemos otro ejemplo también de cómo el rayado del arma al proyectil o a la ojiva le da un giro sobre su propio eje, provocando la estabilidad y haciendo que viaje o rompa de manera aerodinámica mejor el viento para tener mayor velocidad. Esa tabla es también algo que nos habla en cuanto a los diferentes o algunos calibres de armas cortas y largas y la velocidad que pueden alcanzar los proyectiles. Por ejemplo, tenemos los del grupo 1, que son de menos de 400 metros por segundo. El grupo 2, entre 400 y 600 metros por segundo. Ahí podemos, por ejemplo, ver un revólver calibre 38, que es del grupo 2. Los del grupo 3, entre 600 y 1100 metros por segundo. Y los del grupo 4, de más de 1100 metros por segundo. Serían las velocidades que toman los proyectiles. El cartucho ya dijimos que es prácticamente todo, mientras que el casquillo o el casco o la vaina, también así le denominan, sería solamente la parte metálica que no corresponde a la ojiva. Y entonces estas principalmente, o la mayoría de ellas, se fabrica de latón. La función es que al momento de deflagarse la pólvora se expande y sella la cámara, de tal manera que los gases se aprovechan la mayor parte para impulsar el proyectil hacia adelante y el carro, en el caso de las armas cortas, tipo escuadra, hacia atrás, para poder alinear otro proyectil de manera secuencial. Sella la cámara, se expande y también tiene función en balística identificativa para poder proveer de elementos que se pueda dar el reconocimiento de algún casquillo que ha sido percutido por un arma en particular. Entonces eso se puede hacer por la marca que se deja en la parte central del fulminante, en la parte posterior, en la base del casquillo, que puede ser central o puede ser lateral. Eso ya me habla de un arma en particular. O las marcas que deja el eyector. Entonces puede ser en 3 puntos, con 3 uñas que jala en la parte posterior del casquillo, o pueden ser 2, que lo extraen. Las partes está constituido de lo que sería una cabeza, unos bordes, un cuerpo, un cuello y una boca. Tendríamos lo que sería la boca en la parte anterior, que es en donde entra la pólvora y se sella con el proyectil. El cuello, que es en la parte posterior. El cuerpo, que es prácticamente todo. Los bordes, que estarían en los extremos, tanto en la base como en la parte anterior en esa imagen. Y la cabeza, que estaría dada por la parte más posterior donde se da el impacto de la aguja percutora. El fulminante, no confundir el fulminante con la pólvora que va a combustionar a esta. Entonces el fulminante dice contiene la carga explosiva, es decir, es el elemento el cual cuando se impacta con la aguja percutora del arma, ya sea un gatillo en una revólver, una aguja en una arma automática o semiautomática, va a provocar que esta explote, por así decirlo. Produzca una llama y combustione la pólvora que se encuentra en una cámara más anterior. Su función es combustionar la pólvora para impulsar el proyectil. Hay de 2 tipos, ya lo comentamos, percusión central y percusión lateral.
¿De qué está compuesto? Sales de plomo, bario y antimonio. Que esos serían los elementos que se determinan, por ejemplo, en la famosa prueba de Harrison, la del rodisonato de sodio, el cual se utiliza todavía en la actualidad. Es una prueba colorimétrica que se levanta con unos fragmentos de gasa, la mano que supuestamente disparó un arma, se buscan ciertos fragmentos de la deflagración de lo que sería el fulminante, y con ciertas sustancias químicas al microscopio van a cambiar de color. Y entonces yo puedo detectar esos elementos del fulminante. El proyectil es la parte que abandona el cañón. Las partes serían una base. Eso también ya lo estuvimos... Híjole, perdón. Voy a compartirlo otra vez. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ya. ¿Ya? Ok. Sí, doctor. Sería una base. Sería esa. Un cuerpo. Y la nariz o la punta. Esos serían los elementos que estarían componiendo lo que sería el proyectil, la bala o la ojiva en sí. Las categorías pueden ser, ya lo habíamos comentado, de plomo o blindados. Los que son de plomo, habíamos dicho que son los calibres menores, que tienen una menor velocidad y que al impactarse, ya también lo habíamos comentado, si van a una alta velocidad, si fueran de puro plomo, ¿qué pasaría con ellos? Se desharían. ¿Sí? Se desharían, ¿verdad? Entonces no serían tan efectivos. Sí lesionaría a una persona, evidentemente, pero no serían tan efectivos para la finalidad que tienen. A final de cuentas, ¿cuál será la finalidad de esas armas? ¿Cuál será la finalidad? Herir. Más que herir, ¿no? Penetrar, atravesar Matar. órganos importantes. No sería matar. Matar. La finalidad es matar. La finalidad es matar. La finalidad no es herir, la finalidad es matar. Entonces, si fuera a herir, pues tendrían una característica que los hiciera menos lesivos, ¿no? Sin embargo, las armas tienen una capacidad lesiva importante. Claro que también depende, lo habíamos dicho, del punto en donde impacte la bala, ¿no? Una bala 22 en el cráneo será más mortal que una de alta velocidad en el pie, por ejemplo. Entonces también depende de dónde le pegue el proyectil. Pero la finalidad es esa. Entonces, si yo tengo proyectiles de pequeño calibre que viajan a una pequeña velocidad, 200 metros por segundo, 250 metros por segundo, y son de puro recubiertos, lo que se llama una camisa que le va a dar más dureza al momento de impactar y capacidad de penetración. Si no, de otra manera, pues se va a fragmentar y la penetración que tenga pues será mucho menor. Y las lesiones que produzca pues no serán aquellas que se busca, que son prácticamente provocar el mayor daño posible. La identificación, ya habíamos dicho también, se hace a través de las caras laterales, sobre las marcas que me va a dejar el rayado del ánima. Esa sería la identificación que se realizaría. Las pólvoras nada más las mencionamos, no vamos a entrar al detalle, pues que estos son generalidades. Lo que me interesa más que le entienda es cuando veamos lo que es las heridas en sí, porque pues, el día de mañana, aunque usted esté en un área de urgencias y no esté llevando a cabo actividades médico-legales, pues le puede llegar a una persona con una herida por el disparado por arma de fuego, ¿no? Y hay que saberla identificar. Entonces, las pólvoras tenemos las más básicas, como la pólvora negra, que es la que se descubrió por primera vez, que es una mezcla de carbón, azufre y nitrato de potasio. Esas pólvoras pues, quedaron en la historia, ¿no?, de utilizarse, porque eran pólvoras que si bien hacían su efecto buscado, que era de flagrarse y empujar los proyectiles
violentamente a través de la boca del cañón, tenían o tienen la desventaja de deteriorar fácilmente las armas. Entonces, van evolucionando y claro que hay cosas más modernas, pero se hace a la pólvora blanca, que es conocida como pólvora sin humo, y tiene dos tipos fundamentales, lo que se conoce como la dinamita o la nitroglicerina y la nitrocelulosa o el algodón pólvora, que es el que se utiliza en las armas de fuego. Mucho mayor potencia, mayor producción de gases para impulsar el proyectil y menos daño sobre las armas. ¿Cuál es la secuencia? La secuencia de un arma al llevar a cabo el disparo de un proyectil. Primero estamos hablando de un revólver. Claro que las armas automáticas funcionan, como su nombre lo dice, de forma automática. Entonces el percutor lo hace solamente jalando el gatillo. Pero en este caso se debe de amartillar el arma, se tira del gatillo, el martillo se libera, pega en la parte posterior del cartucho, que es en donde se encuentra el fulminante, produce una llama intensa que pasa a la cámara principal del cartucho donde se encuentra la pólvora. Deflagra la pólvora, se produce una gran cantidad de gas y calor, la cual va a impulsar el proyectil. Por lo tanto, al cañón, o en la boca del cañón, va a salir la bala, pero esta se va a acompañar de diferentes elementos. O sea, por la boca del cañón no sale únicamente la ojiva, salen otros elementos que son muy importantes desde el punto de vista del estudio de las lesiones. Ahí podemos ver cómo sale la bala de la boca del cañón, cómo va siendo impulsada por los gases, que también van a producir ciertos cambios y ciertas características en las lesiones, dependiendo de la distancia a las cuales se realicen los disparos. Ahí lo podemos ver cómo lo va empujando y cómo me va a dejar esos cambios que vamos a ver más adelante. Cuando se hace un disparo con un arma de fuego, se producen dos conos de deflagración, un cono anterior y un cono posterior, que eso es lo que se busca en la prueba de Harrison. En virtud de que los gases, ya dijimos, viajan hacia adelante, empujando el proyectil, van a salir también de la boca del cañón y van a macular la piel si están a cierta distancia. Pero así como también los gases, decíamos, empujan el proyectil hacia adelante, pues también empujan hacia atrás el carro. Entonces también van hacia atrás y maculan el arma, maculan la mano que porta el arma. Entonces, esa es la base para hacer esa prueba de Harrison para levantar los productos de la deflagración. ¿Qué es lo que contiene el cono anterior? Prácticamente el cono anterior y posterior contienen lo mismo, nomás que el anterior contiene pocas más cosas que el posterior. Obviamente el cono anterior, ¿qué contiene? La bala o el proyectil. Es lo principal que sale. Va a tener humo y gases, una llama, y tiene de aquí para abajo lo mismo que tiene el posterior. Nitratos de potasio, de sodio, derivados nitrados, elementos de bario, que son del fulminante, bario, plomo y antimonio, y elementos de cobre y acero, que son prácticamente fragmentos que se desgastan del propio proyectil, porque la camisa es un encamisado de cobre, y elementos de acero, que son del propio cañón, que a la fricción también se desprende. Mientras que el cono posterior va a tener lo mismo, pero a excepción de lo que únicamente sale por la parte delantera, que sería el proyectil, que sería el humo y los gases y la llama. Pero los otros elementos también están en la parte posterior, que son los nitrados de sodio, potasio, los derivados nitrados, elementos de bario, plomo, antimonio, cobre y acero. Entonces, esos tanto son para adelante como son para atrás. Para eso es la base para poder hacer las pruebas colorimétricas del rodisonato de sodio, que es la prueba de Harrison, y esa me detecta plomo y bario en las manos. Entonces son los elementos del fulminante, si se fijan. Y luego tengo otra prueba, que es un poquito más específica, que es la de Harrison-Gilroy. Y esa me detecta plomo, bario y antimonio. Es decir, me detecta prácticamente todos los elementos del fulminante, la de Harrison-Gilroy. La de la parafina es una prueba ya obsoleta, histórica, ya no se usa. Yo a lo mejor alguna vez la llevo a escuchar, la cual detecta derivados nitrados en manos. ¿Por qué ya no se usa? Pues porque los derivados nitrados los pueden encontrar en muchos lados. Entonces una persona puede dar positiva a esos elementos
sin haber disparado un arma de fuego. Y luego tenemos otra que esa es más específica, que es la espectrofotometría de absorción atómica. Ahí sí tengo un espectrofotómetro. Aparatos muy, muy sofisticados y aparte muy caros, ¿no? Ese detecta bario, plomo, antimonio y cobre en las manos. Entonces, prácticamente le detecta elementos del fulminante y elementos de la ojiva. Entonces, ya con eso positivo, pues prácticamente es indudable que esa persona disparó un arma de fuego. Aunque en la actualidad, en la mayoría de los centros de procuración de justicia, se utiliza la prueba de Harrison-Hill. Esta también se utiliza, pero solamente en algunos lados, porque se utiliza un aparato que es muy, muy caro. La prueba de Walker, esa me detecta nitritos de potasio y sodio en ropa o telas. Entonces, esa me va a detectar esos elementos, pero en ropas, la de Walker. La de Lunch, que detecta derivados de la fracción de la pólvora, pero en objetos. Y para la identificación, entonces, pues también se utiliza, ya lo habíamos comentado, el estudio de la bala a través del rayado que deje el cañón y el estudio del casquillo a través de la percusión y de la marca de las uñas extractoras del arma. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, doctor. Tengo una pregunta. A ver. Si me escucho bien, pero, Le escucho muy mal. A ver si le entiendo. ok, va lento. ¿Se puede lavar las manos o la tela para que en el examen no se encuentren esos elementos? Que si se pueden eliminar con un lavado, ¿eso es lo que me está diciendo? Sí. O- No, si se utilizaba la prueba de parafina, sí podrían alterarse por los elementos que determinaba. Pero para la de Harrison Gilroy, y mucho menos la de espectrofotometría de absorción atómica, mucho menos. Entonces, no es factible poderse lavar inmediatamente y que al lavarse las manos vaya a salir negativa. Si eso pasa un tiempo determinado, pues sí se van a perder, ¿no? Pero si recientemente disparó un arma, difícilmente, aunque se lave las manos, va a salir negativo. No sale negativo. ¿Sí queda? ok. Bueno, gracias. Sí, gracias. La balística forense, pues, vamos a pasar a la que es de nuestro interés. Ya hablamos de generalidades de la balística interna, de la balística externa. Hablamos de los componentes de los casquillos, de los fulminantes, de la pólvora, de la ojiva, cómo es el mecanismo para realizar un disparo. Ahora pasamos a lo que sería la balística terminal o de efectos. Esta analiza el efecto del proyectil sobre el blanco. Prácticamente son las heridas. Entonces, las heridas por proyectiles por arma de fuego, vamos a ver, hay que ver lo que se llaman las características generales. Porque luego, después de las características generales, vamos a tener muchas cuestiones que entran o se engloban dentro de las llamadas heridas atípicas. Es decir, que no tienen estas características, que varían. Y eso es lo que hace a veces difícil la determinación de estas lesiones. Porque en una persona que tenga una entrada y una salida de un proyectil disparado por arma de fuego y que le provocó la muerte, será importante determinar por dónde entró y por dónde salió, o no. Es pregunta, ¿eh? Sí, es importante. Sí, ¿Por qué? Sí, Porque puede ¿En qué quedar radica dentro la de importancia? ¿Cómo? que puede quedar dentro la bala. Por eso es importante el orificio de entrada y el de salida. A ver, ok. Pero ya determinamos que no quedó porque es un solo disparo. La hipótesis pueden ser varios disparos, pero aquí es uno. Y está el de entrada y está el de salida. ¿Sí? Entonces no hay bala adentro. Está de entrada y está de salida. para Trayecto. determinar el trayecto y también distancia. ayudaban en la distancia de la que fue disparado, ¿Y para qué me sirve eso? para saber si fue a corta o larga distancia y con eso determinar nos ayuda al tipo de arma también.
La herida difícilmente me va a poder establecer el calibre, porque como la piel es elástica, no deja una herida que corresponda exactamente a un calibre específico. Claro que hay diferencia entre el tamaño de la herida, por ejemplo, de una 22 con una calibre 45, por ejemplo. Sí, hay diferencia. Una 9, ¿no? Se supone que la herida tendría que estar midiendo más o menos ese tamaño. Pero como es elástica, no me da datos exactos. Incluso algunos autores dicen que ni el hueso, porque el hueso tiene cierta elasticidad. Entonces me estaría dando una medida exacta. Entonces la herida no me sirve para estimar de manera fidedigna el calibre del arma. Me sirve para hacerlo de una manera presuntiva, pero no confirmativa. Entonces, no, algo más importante en la investigación del homicidio. Doctor, ¿no podría ser por lo que mencionaba, creo que en la clase pasada, de las migraciones, de que pasa por un órgano a otro o así? No, es que eso para la investigación del hecho delictivo, pues no. Vamos, le atravesó el corazón. No. Lo que me estaría aportando el estudio de la lesión, valorando la entrada y la salida, y vamos a ver más adelante, incluso puedo establecer el ángulo de entrada. Puede ayudarme a establecer, vamos a ver varias hipótesis, ¿verdad? Pero puede ayudarme a establecer la posición víctima-victimario, a poder corroborar si hay alguna versión en donde existan testigos que mencionen cómo se llevó a cabo la agresión. Y derivado del estudio de la herida, yo puedo establecer que eso es correspondiente a lo que dicen los testigos. No puedo establecer la posición víctima-victimario derivado del estudio de la lesión solamente, porque lo que es la trayectoria del proyectil, que vendría siendo el desplazamiento de en el aire, no me va a corresponder siempre al trayecto que vendría siendo el desplazamiento del proyectil dentro del cuerpo. No sé si me da a entender. Es decir, si yo tengo una herida en la cara anterior de la región pectoral, la cara anterior del tórax, y tengo una salida en la cara posterior del tórax, eso significa necesariamente que el disparador estaba enfrente y en línea recta la trayectoria del proyectil cuando le impactó. ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando? ¿O no? Vamos a suponer que yo pongo aquí en una vista lateral, así. Eso intenta hacer un tórax de lado, ¿eh? Ahí está el pezón, mire. ¿Ya ubicó qué parte del cuerpo es, más o menos? Ya. ¿Sí? Bueno. Vamos a suponer que el proyectil impacta aquí y sale acá, así, en línea recta. Entonces, yo tengo el trayecto, que es el recorrido del proyectil dentro del cuerpo. Eso significa que la trayectoria, que ese es el recorrido del proyectil fuera del cuerpo, de la boca del cañón al cuerpo, viene necesariamente en línea recta de la boca del cañón a lo que sería el punto de impacto. Pues sí, ¿no, doctor? Sí. No sé, usted dígame, le estoy preguntando. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos dicen que sí? ¿Puedes repetir la pregunta? Si tengo una lesión que va de la cara anterior del tórax en línea recta hacia la cara posterior y que ese es el trayecto de la lesión, que es el recorrido del proyectil dentro del cuerpo, quiere decir que la trayectoria del proyectil, que es el recorrido de fuera del cuerpo, era también igual en línea recta de la boca del cañón al punto de impacto. Pues lo más probable es que sí, a menos que algún hueso No hablemos de probabilidades, ¿sí o no?
Porque si moviera hablamos, la... si hablamos de probabilidades, pues aquí todo es probable. ¿Sí o no? Pues es que si chocó con un hueso, sí se podía mover la Sí, trayectoria. pero si se fija, bueno, esa es una, el que se desvíe, ¿no? Internamente, es decir, en su trayecto. Y su compañera, no, porque puede ser que se desvíe en su trayecto. Exacto, esa es una. Entonces vamos a suponer que impacta aquí y impacta sobre un hueso. Y entonces el proyectil se desvía hacia abajo. Entonces ya no corresponde, ¿no? O impacta acá y pega en un hueso y ahora se desvía hacia arriba. Entonces ya no corresponde, ¿va? ¿Sí se entiende? Pero su compañera lo hace a través de la desviación interna. Es decir, de la desviación del trayecto del proyectil. ¿Y no podría ser también a través de la desviación de la trayectoria? ¿O no? Sí, que choque con Pues una sí. estructura. Claro, que choque con una estructura, así es. Que impacte sobre una estructura. Entonces, no podría estar el disparador acá y luego disparar hacia allá, que pegue y la desvíe e impacte el cuerpo. Sí. Entonces ya no me estaría dando necesariamente la trayectoria con el punto del disparador. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, el estudio de la herida propiamente dicha no me estaría hablando de la posición del disparo, porque pudiera haber esas circunstancias de rebote o desviaciones del proyectil. En todo caso, sí puedo determinar el ángulo de entrada del proyectil, pero no de dónde viene en relación al arma. Eso sí no puedo determinar. Pero sí podría corresponder al hecho de que si hubiera testigos de dónde estaba posicionado el disparador, poder inferir si esa bala pudo haber entrado ahí. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda? Ok. Sí. Bueno, entonces, para ver lo que son las características generales de las heridas producidas por un disparo por arma de fuego, primero vamos a ver que me deja el proyectil al entrar un orificio. Ese orificio puede ser de dos formas. Estamos hablando de características generales, típicas. Atípicas hay mucha variabilidad. Y entonces tengo un orificio que puede ser redondo, circular, y un orificio que puede ser oval u ovalado. Entonces el orificio de entrada generalmente es circular u oval. ¿De qué dependerá uno u otro? ¿Del ángulo de entrada? Del ángulo de entrada. Entonces, cuando entra totalmente perpendicular al plano, ¿en un ángulo de cuánto? ¿De cuánto? De 90 grados. El orificio tendría que ser redondo. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto está hablando de cuestiones típicas, no atípicas. Porque luego si tengo blanco intermedio y el proyectil se deforma, pues ya no va a ser un orificio totalmente redondo, ¿va? Puede variar. Lo estamos hablando en una cuestión típica, donde el impacto llega limpio. Entonces me deja un orificio de forma redonda. Pero si el ángulo, que es perpendicular de 90 grados, se aumenta, se disminuye, como lo quiera ver, pues ya el orificio va a variar. Y entonces va a ser de forma ovalada. ¿Sí se entendió? Por eso la forma de la herida variará acorde al ángulo de incidencia. ¿Se entendió eso? ¿Sí queda? Sí. ¿Sí? Okay. Esa sería pues la forma. Los bordes, ¿cómo serán los bordes en la entrada? Los bordes de la herida, en el sentido de que si están jalados hacia adentro o están jalados hacia afuera. Están hacia adentro. Hacia adentro, es decir, son invertidos. Entonces los bordes en una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego y de entrada típica, los bordes son invertidos. Yo creo que eso es entendible, ¿no? Si la fuerza viene de afuera hacia adentro, pues empuja los bordes hacia el interior. Y cuando es de salida, pues empuja hacia el exterior, ¿no? Pues al revés. Así de sencillo. Okay. Ahora, ¿qué otra característica tengo? Tengo la forma circular o oval dependiendo del ángulo de incidencia. Tengo los bordes que son invertidos. Y también tengo otra cosa. Algo que se llama el anillo de enjugamiento. El anillo de enjugamiento. ¿Qué es enjugar?
¿Qué es enjugar? ¿Qué significará enjugar? Era algo parecido a eliminar. deshidratar, ¿no? Hidratar. O sea, cuando llega un paciente deshidratado, ¿se le puede decir que viene enjugado? No, Pues no, es que sí lo leí. deshidratar. Bueno, No, decía que perdía los líquidos, ¿Cómo? que perdía sus líquidos. En relación a las heridas por arma de fuego. Pregunto, su compañera que lo leyó. En relación a las heridas, ¿tiene que ver con que se deshidrata? A ver, todos leyeron, ¿qué es el anillo de enjugamiento? Supone que todos leyeron. ¿Qué es el anillo de enjugamiento? Era lo que estaba. Es una estructura anular de color negruzco que está circundando el orificio de entrada. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Es una estructura anular negruzca que está circundando el orificio de entrada. ¿Y quién lo provoca? La pólvora, los polvos en el lubricante que va a entrar. La suciedad que deja. Los Los restos de restos. suciedad que tiene el proyectil al momento de impactar y limpiarse. Prácticamente al momento de impactar y girar sobre su eje, el proyectil se limpia y deja esa marca. Entonces, enjugar es limpiar. Entonces, el anillo de enjugamiento es derivado de la limpieza que hace el proyectil al momento de friccionar sobre la piel. Por eso me deja ese halo negruzco, dice su compañero. Un halo negruzco a la periferia de la herida. Ese es el anillo de enjugamiento. Y luego tenemos otro que es hacia afuera de este, que es el llamado anillo de contusión o cintilla erosiva. O también le llaman la escara. ¿Qué es esa? ¿Qué es el anillo de contusión, la cintilla erosiva o la escara? Que está por fuera del anillo de enjugamiento. Es lo que se produce por la fricción del proyectil cuando impactó. ¿Y qué es lo que se produce cuando fricciona el proyectil al impactar? Porque Ahí ¿qué es lo que se produce? ¿Qué es? Quemadura. ¿Cómo? Una quemadura. Una quemadura. Es algo como si fuese una quemadura en donde se vuela la epidermis. Entonces, al momento de impactar, el proyectil va girando y arremolina la piel sobre este. Y entonces pela alrededor del orificio. Y entonces por eso sí deja como una quemadura en la cual se levantó. Haga de cuenta que es como cuando se quema y se quita la epidermis levantada en una ampolla. Entonces queda así algo parecido alrededor. Pues se llama escara, porque al tiempo, esa que está fresca se seca y se ve como una área desecada alrededor. Pues se llama la escara. El anillo contusivo o la cintilla erosiva. Pues se llama cintilla erosiva. Entonces está alrededor de lo que sería el anillo de enjugamiento. Ese es importante porque esa me va a indicar el ángulo de incidencia del proyectil. Es decir, si yo tengo una herida circular y luego tiene su anillo de enjugamiento y alrededor tiene el anillo de contusión totalmente concéntrico, quiere decir que el proyectil ¿cómo entró? ¿Cuál fue su ángulo de incidencia? ¿Cómo dijo, perdón? Ahí le dibujé una herida y le estoy diciendo que la herida es totalmente circular y alrededor tiene la escara totalmente concéntrica. ¿En qué ángulo incidió? Ángulo recto a corta distancia. No le entiendo nada. No es en un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto. En un ángulo de a corta 90 distancia. grados. No, la distancia no tiene nada que ver. ¿eh? La distancia no tiene nada que ver, no le invente. La distancia no tiene nada que ver. La distancia se valora por otros elementos.
¿Tendrá algo que ver la distancia con el anillo de enjugamiento? No, pues el anillo de enjugamiento se va a producir a 1 centímetro como a 1000 metros. El proyectil va a impactar y se va a limpiar de todos modos. Eso no tiene que ver con la distancia. Ni tampoco la escala tiene que ver con la distancia. La distancia es otra cosa. Entonces, en ese caso que les estoy poniendo el ejemplo, entraría en un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí se entiende? Si esta incidencia, que es esta línea, se mueve hacia arriba o hacia abajo, modificando el ángulo de incidencia, pues entonces, ¿qué va a modificar aquí? Primero la forma de la herida. ¿Qué forma va a tener ahora? Ovalada, ¿no? Ovalada. Ovalada no, o ovalada sí. Ovalada, sí. Ovalada sí. Dice ovalada no, no lo entiendo. Está uno medio pendejo y me dice esas cosas, pues no me confunde. Entonces es ovalada. ¿Sí? Y lo que es el anillo escoriativo, o la escara, va a variar, ya no va a ser concéntrica. Ahora puede ser de predominio, en este caso, en esta imagen que tengo ahí, puede ser de predominio porque va a ir a uno de los extremos del óvalo. Esto está muy didáctico, porque ya cuando uno las heridas, ay, no cree que está tan fácil. Luego puede ser de predominio superior, la escara, o puede ser de predominio inferior, dependiendo del ángulo. Por ejemplo, en la primera imagen, en el primer dibujo que le puse, este es el segundo, el ángulo de incidencia de la primera, forzosamente o es por la forma ovalada que le puse ahí, o es de abajo arriba o es de arriba abajo. Didácticamente, otra vez, pero la piel es elástica, ¿no? Estamos en una cuestión general y muy didáctica. Entonces puede ser de abajo arriba o de arriba abajo, por la forma de la herida, ovalada. Pero por la presencia del anillo escoriativo, con eso puedo diferenciar si es de arriba abajo o de abajo arriba. Entonces, en este caso, la primera imagen, ¿de dónde a dónde será? ¿De abajo arriba o de arriba abajo? Arriba abajo, ¿no? Hacia arriba. A ver, uno por uno. De abajo arriba. De abajo a arriba, dice su compañera. ¿Todos opinan lo mismo? Yo también creo eso. Ok. ¿Todos opinan lo mismo? Bueno, ya me dijeron varios, los demás no dicen nada, entonces todos opinan lo mismo, que es de abajo hacia arriba. Pues no, es de arriba hacia abajo. La escala mira el proyectil. Y eso es muy entendible si yo pongo más o menos esquemático. Esto es típico. Pues luego va a encontrar heridas que tienen los dos bordes, la escala, en los dos. Entonces, por la elasticidad de la piel otra vez. Entonces, si yo pongo aquí, más o menos esquemático, ¿cómo incidiría el proyectil? Si se fija, hace esto. Entonces, la parte inferior del proyectil es el que se desliza sobre la piel, porque la parte anterior de la herida queda por debajo del proyectil. Entonces, de esa manera me estaría produciendo una escala que estaría mirando al proyectil. Otra vez, esto es una cuestión muy típica, muy general. Hay atipicidades en donde la escala está en ambos extremos, sí. Es más, hay escala hasta en las salidas. Y el libro dice que la escala es de la entrada. Y en las salidas también tengo escala. ¿Sí? Entonces voy a tener una herida que tenga una escara y resulta que esa no es entrada, es salida. Estas ya son atipicidades. Pero la forma típica dice, pues, que, por eso dice características generales. La forma es circular u oval, dependiendo del ángulo de incidencia. Los bordes son invertidos. Hay presencia de anillo de enjugamiento, que ya dijimos que es el anillo de enjugamiento. Hay presencia de escara hemática o anillo contusivo, anillo escoriativo, perdón, anillo contusivo o cintilla erosiva, la cual me va a servir para poder determinar el ángulo de incidencia. Y de regla general, la escara mira el proyectil, de manera general. Pero va a encontrar heridas que dice uno. Hay unas que se ven bien bonitas, ¿no? Son del libro, ¿sí? Pero hay otras que dicen, no, pues sabrá Dios cómo estará esto. Entonces no es tan fácil en toda la determinación. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí?
Ok, estamos hablando de las características generales de la entrada. Entonces ya explicamos lo que sería el anillo contusivo o el anillo escoriativo. ¿Qué otro elemento tenemos en los orificios de entrada? Que eso sí me determinan la distancia. Esas características que faltan sí me determinan la distancia. Ninguna de las que le dije me determinan la distancia. Ninguna. Pero ya las que faltan sí me determinan la distancia. ¿Cuáles? Leyeron todos, ¿eh? Les pregunto porque todos tuvieron que haber leído. Las de contacto firme, laxo, angulado, incompleto. Usted me está diciendo las variedades de distancia. Yo no estoy preguntando eso. Yo estoy preguntando qué característica de la herida me habla de la distancia. La distancia se divide en contacto, boca-jarro, contacto laxo, mediana distancia, larga distancia. Esa es otra cosa. Yo estoy preguntando qué característica de la herida me determina la distancia. Se lo pregunto porque todos tienen que haber leído antes de entrar a la clase. No, a ver, eso sí vamos a preguntarle a cada uno de ustedes. ¿Lo puede volver a decir? ¿Qué? La pregunta. Otra vez. ¿Pudiera ser la profundidad? ¿Por qué la profundidad? No adivinen, ¿eh? No adivinen. Y si van a adivinar, utilicen el sentido común. ¿Por qué la distancia? Perdón, la profundidad. No. A ver. Es lo de referente al ahumamiento y a lo del tatuaje de, por ejemplo, que los de distancia intermedia. A ver, pero usted me está preguntando y quien está preguntando soy yo. Ah, perdón. Y usted me está preguntando. Quien está preguntando soy yo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué característica de la herida me ayuda a determinar la distancia? No. Es el tatuaje, ¿no? Sí, es como un A contacto ver, firme, el tatuaje no, o el blando. tatuaje sí. Esperen, no por uno. El tatuaje, ok. Entonces el tatuaje sí es una característica que me ayuda a determinar la distancia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la distancia que se haga el disparo, el tatuaje, que no es otra cosa que quemaduras puntiformes, derivados de granos de pólvora en deflagración incompleta, van a impactar sobre la periferia de la lesión y van a dejar, por ejemplo, esos puntitos rojos que se observan ahí. Ese es el tatuaje. Entonces, el tatuaje sí me ayuda a determinar la distancia. Entonces, se habla que el tatuaje, en promedio, hay autores que dicen, claro, que eso depende del arma, de la pólvora, del calibre, depende de muchas cosas, pero hablan en unos autores que ese se presenta a no más de 100 centímetros, es decir, no a más de 1 metro. Y otros que dicen que no a más de 50. Entonces, hacemos un promedio y hablamos que en general se puede decir que el tatuaje no se presenta a más de 70 centímetros en promedio. Ese sería el tatuaje. Y entonces es obvio pensar que si el tatuaje es provocado por elementos de pólvora en deflagración incompleta, quiere decir que dependiendo de la distancia, estos granos de pólvora en deflagración incompleta pues no van a alcanzar a llegar, ¿verdad? Se caen, se pierden. Entonces alcanzan en vuelo solamente 70 centímetros en promedio. Entonces ese sí me habla de la distancia, lo cual quiere decir que a más de 70 centímetros que voy a tener el agujero, el anillo de enjugamiento y la escara. Esa no depende de la distancia, esa depende del impacto. Y eso con ciertas variaciones, porque luego hablan los autores que, por ejemplo, el anillo de enjugamiento puede faltar. ¿En qué casos cree que puede faltar el anillo de enjugamiento? ¿En qué casos puede no estar presente? Acuérdense todas sus cámaras para su asistencia. Si usaron algún objeto para
entre el arma y el cuerpo. Ok, una estructura intermedia. Sí. Ok, se habla exactamente, no tanto un objeto rígido, Como sino una un almohada o algo así. objeto blando. Por la ropa. Exactamente, el grosor de la ropa, o pudiera ser una almohada. Puede ser un objeto, pero que sea blando, que sea tipo tela. Entonces, eso obviamente se limpia el proyectil antes de impactar. Esa sería una. ¿Qué otra cuestión podría hacer que un proyectil no dejara anillo de enjugamiento? Una es que se limpia antes de entrar. ¿Y la otra? Que sea de larga distancia. No. La larga distancia, otra vez, no está determinada por esas características. Es decir, que si no hubiera anillo de enjugamiento, ¿quiere decir que fue a larga distancia? No. Eso no es un elemento para determinar. Quiere decir que tal vez tenía ropa gruesa y se limpió. Eso sí, pero no la distancia. ¿Qué otra característica podría estar determinando que no haya anillo de enjugamiento? Una es que se limpió antes de entrar el proyectil. Y la otra es que, ¿qué? O sea, un pensamiento lógico, secuencial. Pues que ya estaba limpio. Pues que ya estaba limpio. ¿Y en qué condiciones ya estaba limpio? ¿En qué condiciones ya estaba limpio? Pues, tal vez lo limpiaron antes de ponerlo. Claro, pero no limpiaron la ojiva, limpiaron el arma. Si el proyectil al pasar por el cañón se ensucia, pues quiere decir que el arma la recién limpiaron. Puede ser, esa sería otra hipótesis. Y una tercera, ¿cuál sería? ¿Cuándo también el arma no estaría sucia? Una es que la recién limpiaron. Otra es que sea nueva. Así es, que no tenga suciedad. Si el problema es la suciedad, pues lo lógico es que la suciedad no va a estar cuando lo limpiaron. ¿Y cuáles son las posibilidades? Pues una es que se haya limpiado antes el proyectil, impactando sobre un objeto grueso. Otro sería que el arma recién se limpió. Y otra sería que el arma ya estaba limpia porque es nueva. ¿Sí se entiende? Y entonces, pues, el anillo de enjugamiento no me determina distancia. Me determina otra cosa. Y ese siempre va a estar, igual que el anillo escoriativo. Pues el proyectil va girando, así sea 10 centímetros, así sea 10 kilómetros. Y va a impactar y se va a meter. Pero ¿qué sí varía? Lo que a determinada distancia no llega. ¿Qué es lo que no llega a determinada distancia? El tatuaje. Ese solamente es a 70 centímetros. ¿Sí se entendió? Me falta un último elemento. Bueno, me faltan dos. ¿Qué otra característica tendría el orificio de entrada? ¿Qué? No. A ver, jefe de grupo, y póngase al pendiente con las participaciones. A ver, Rodríguez Carlos. Doctor. ¿Qué otra característica de entrada? Que también me sirve para determinar distancia. ¿Serían bordes invertidos? ¿Por qué? ¿Por qué los bordes invertidos? ¿Sería la incrustación de granos de pólvora? Ese es el tatuaje. Lo acabamos de decir. Lo acabamos de decir. Voy a comprar una peluca para agarrarme el pelo así. Doctor, ¿la quemadura o la zona chamuscada? La quemadura o la zona chamuscada, ok. La quemadura es un elemento para poder determinar distancia. Porque el fogonazo solamente llega a determinada distancia, ok. Ese sería otro. El chamuscamiento. ¿Qué otro? El desgarre de la piel. El desgarro de la piel es un elemento, pero entra dentro de características especiales. Porque luego hay algo que se llama el golpe de mina, o el signo de Hoffman, que se da en los disparos de apoyo en aquellas superficies que tienen un plano rígido detrás, como es la bóveda del cráneo. Y entonces ese sí, el desgarro, me hace pensar en un contacto. Pero esa es una herida especial. Estamos hablando de las características generales. Entonces ya me dijo el chamuscamiento, sí, porque la llama tiene determinada longitud, también depende del arma.
y esa me va a hablar de la distancia que pudo haber sido, ¿no? Que es a corta distancia. Si llegó la llama a chamuscar ahí, es de corta distancia. Y otra es el tatuaje. Pero hay otro. De hecho, le llaman el tatuaje deleble y el tatuaje indeleble. Ahí, por favor, la participación de su compañero negativa. ¿Lo del ahumamiento, doctor? El ahumamiento, el humo. Entonces, el ahumamiento, la presencia de humo alrededor de la herida, me ayuda a cortar más la distancia. Y entonces se habla que el ahumamiento puede estar presente entre los 30 y 40 centímetros. Entonces, si yo tengo ahumamiento y tengo tatuaje, pues obviamente yo determino que ese disparo fue entre los 30 y 40 centímetros. Si no tengo ahumamiento ni tatuaje, pues fue más de 70 centímetros. Si tengo tatuaje y no tengo ahumamiento, pues fue más de 40 y menos de 70. ¿Sí se entiende cómo se jugaría con esos elementos? Para más o menos establecer. Y luego, ¿puedo acortarlo un poquito más? Sí. ¿Derivado de qué? De la expansión del cono. Obviamente, si es muy cerca el tatuaje, ¿cómo será periférico? Cortito. Si lo voy retirando, se va ampliando, ¿no? Eso me puede ayudar también a más o menos determinar un poco más. ¿Puedo hacer la medida exacta? No, no se puede hacer exacta. Pero sí puedo hacerlo más o menos estableciendo con rangos de error de hasta 10-15 centímetros. Lo cual es bueno para establecer alguna hipótesis de alguna posición víctima-victimaria, ¿no? Ok, entonces pues esos serían los elementos. Me falta uno solo de las características generales de una herida producida por cutis por fuego de entrada. ¿Cuál sería el otro? Ya dijimos la forma, los bordes, dijimos lo que sería el anillo de enfocamiento, el anillo escoriativo, que ambos, anillo escoriativo y el anillo de jugamiento, los dos forman el llamado anillo de Fish. Entonces el anillo de Fish son esos dos en conjunto, ¿sí? Son los dos. Entonces, ¿cuál es el otro que me falta? Ya hablamos del tatuaje, que es un para distancia, la quemadura o el fogonazo. Me falta el halo equimótico. Entonces, a final de cuentas, el impacto por un proyectil es una herida que entraría dentro de las contuso penetrantes. Por la fuerza de contusión, penetra, rompe la resistencia de la piel y entra. Entonces, me va a dejar un halo equimótico. Entonces, no todas, pero sí algunas presentan una equimosis periférica. Esas serían todas las características típicas de un orificio de entrada. La salida. ¿Eso del halo equimótico puede ser también lo del halo hemorrágico? No, el halo hemorrágico, ese se presenta, pero en vísceras. En vísceras. El halo hemorrágico se presenta característicamente en las entradas en pulmón. Entonces, cuando yo veo unos orificios en los pulmones y veo en la entrada un halo hemorrágico, ese me indica que ese orificio es central. Pero es en pulmón. Porque luego en vísceras macizas o más macizas que el pulmón, como el hígado y el vaso, presentan, pero en la entrada, una característica del orificio que es estelar. Entonces, en forma de estrella. Es diferente. No, el halo hemorrágico es en pulmón, es en víscera. Y estamos hablando en piel. Entonces, no es el equivalente. Es el equivalente, pero no. ¿Sí se entiende? Y no es siempre presente. Bueno, de estos, el tatuaje no siempre se presenta, depende de la distancia. El anillo de enjugamiento depende de la distancia. El halo equimótico, pues dependerá del impacto y del área que impacte. Y esos serían todos los elementos, características generales de un orificio de entrada. Ahora el de salida, y empecemos por las mismas. Está sencillo. ¿Qué es lo que no tiene el de salida? De entrada, porque luego hay tipicidades. ¿Qué es lo que no tendrá el de salida? ¿Qué no tendrá el de salida? Los anillos. Los anillos, ¿no? Entonces, el anillo de enjugamiento y el anillo escoriativo, a veces sí se presenta anillo escoriativo, lo voy a repetir, pero de manera general, típica, no debiese de estar. Depende también del ángulo de salida, porque si entra sale totalmente perpendicular, se supone que el anillo queda dentro. Pero si sale angulado, pues obviamente también la parte inferior del proyectil toca la piel y produce el anillo. Entonces sí se puede presentar, pero de manera general no está. Entonces hay ausencia de anillo escoriativo, hay ausencia de anillo de enjugamiento. ¿De qué también hay ausencia? ¿Del tatuaje? ¿Tatuaje? Del tatuaje, obviamente no hay tatuaje. ¿Qué tampoco hay? ¿El ahumamiento? Tampoco hay ahumamiento. Son derivados del disparo de frente, ¿verdad?
Entonces eso no va a haber. ¿Pudiera haber algo equimótico? Sí, pudiera haber algo equimótico. Al final de cuentas es una contusión que va, aunque sea de salida, pero va contundiendo. Y la forma, ¿cómo será la forma del de salida? Puede ser más irregular. Es irregular, es estelar, es en forma de estrella. Grande. Y es más grande que el de entrada. Y es de manera general, porque luego hay sus tipicidades otra vez. Entonces, si yo me pongo a pensar el efecto que tiene, no sé si, yo creo que todos han hecho un agujero con un taladro. Entonces, en donde lo hace, queda bien parejito. Pero en la parte, si atraviesa el taladro, lo que está taladrando, la madera, o algo que esté hablando, ¿cómo queda abajo? Pues todo desfloreado, ¿no? Porque la fuerza viene de adentro hacia afuera. Entonces, el orificio de salida es irregular. ¿Y los bordes cómo serán? Si los de entrada si el de entrada es invertido, ¿cómo será el de salida? Revertidos. Evertido, hacia afuera, así es. ¿Se entendió pues las características generales? Sí. ¿Sí? Ok. Porque ya no quiso. Bueno, ahí nada más señalando lo que serían los anillos contusivos, lo que sería el anillo de jugamiento y el tatuaje y todo estaría haciendo, bueno, sin el tatuaje, nada más los anillos, el anillo de Fish. Entonces el anillo de Fish está comprendido por el anillo de jugamiento y el anillo de contusión o escoriato. Aquí puedo ver cómo es la producción de esos anillos. Entra el proyectil, vence la resistencia de la piel y entonces puedo ver aquí en la parte más profunda, bueno, lo más bajo que sería el orificio propiamente dicho. Luego después del orificio propiamente dicho, que es el de color negro, tengo un anillo afuera, periférico, ¿que cuál es? ¿Cuál sería? ¿Qué le sigue? El de enjugamiento. El de enjugamiento. Y luego tendría otro, ¿que cuál es? El de la contusión. El de contusión. ¿El de contusión? El de contusión o el escoriativo, ¿verdad? Y ambos anillos forman el de Fish. ¿Sí? Ok. Ahí tenemos unas heridas para que vea que no están tan sencillitas poder determinarlas, ¿verdad? A ver, ¿qué opinan de la superior a la izquierda? ¿Qué es entrada, salida? ¿Y cuál será el ángulo de incidencia? Es entrada y es... Dice que es entrada. ¿Por qué piensa que es entrada? Por como los bordes oscuros. Los bordes oscuros. ¿Cuándo dijimos que la entrada tenía bordes oscuros? Eso no dijimos. No decían por el anillo. Otra vez, de su compañera que es de entrada. Quien piense que es de entrada, explíqueme qué le hace pensar que es de entrada. ¿Por el anillo de contusión? Por el anillo de contusión, ok. Hay un anillo de contusión, ¿verdad? Hay un anillo escoriativo. Ok. ¿Qué más? ¿Tiene una forma oval? Pero el tener bueno, más bien no tiene una forma irregular, podríamos decir, ¿no? Tiene una forma regular, que es oval, pero regular. ¿Sí se entiende? No tiene una forma estelar, que sería la característica de la salida, típicamente hablando. ¿Ok? ¿Y el ángulo de incidencia cuál será? Que también se le llama el ángulo de arrastre. ¿Cuál será? De arriba abajo, de abajo arriba, de derecha abajo arriba, de izquierda abajo arriba, o abajo. ¿Cómo es? Dele para ahorita. A ver, para
para sus participaciones. A ver, Adrián Zapata. Aquí estoy. Sí, sí. Sí, ya lo vi. A ver. Ah. ¿Qué ángulo de incidencia tiene esa herida? ¿De 90? De 90 grados. O sea, es totalmente perpendicular al plano. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué entonces se ve oval? ¿Por qué? Que si no es perpendicular al plano, que no era circular. Pero ahí se ve oval, ¿no? Siendo orificio de salida. No estoy de acuerdo en que sea orificio de salida. Ese tiene cara de orificio de entrada. ¿Podría ser de arriba a abajo? O sea, de arriba a abajo. ¿Por qué? Si fuera de arriba a abajo, la escara sería de predominio superior, ¿no? Porque decíamos que la escara mira el proyectil. Entonces, si es compañera que viene de arriba abajo, pues yo veo la escara que se está alrededor de la herida. Yo la veo alrededor de la herida. Entonces, nadie. A ver, Obregón Milagros. ¿No está? Sí, ¿cuál era la pregunta, doctor? Que me diga esa herida, ¿cuál es el ángulo de incidencia? No. Lo acabamos de ver, se lo acabo de explicar. A ver, Yareli Gutiérrez. ¿Cómo? ¿No sería de derecha por la forma que tiene la herida? ¿De derecha? Sí, Pero de como derecha. de derecha a izquierda y luego que de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿o qué? Porque luego son 4 planos, ¿no? Pues podría ser de... No, ¿qué podría ser? ¿Qué es? Porque podría ser, no, pues aquí puede ser cualquier cosa. De abajo hacia arriba. Dice su compañera, de abajo hacia arriba. ¿Y de izquierda a derecha o derecha a izquierda? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, o sea, esa es su compañera que así. Pero si así fuese, ¿qué no tendría que estar la escara mirando el proyectil? Yo otra vez, tendría que tener este predominio. Y yo veo que está por todos lados. Pues es que abajo se ve menos. No, pero se ve también arriba. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esa? O sea, ¿qué le dije que no podíamos determinar el calibre de un arma a través de la medición de la herida? ¿Por qué? Porque la piel es elástica. Exactamente. Y entonces, en la piel dependerá del lugar y de la tensión de la misma que un orificio redondo se haga ovalado, ¿no? Pudiera aplastarse, ¿sí o no? Sí. Y entonces para mí ese disparo es totalmente perpendicular al plano con la escara concéntrica. Pero no está circular porque está deformado por la elasticidad de la piel. Entonces se deforma, se hace ovalado. ¿Sí lo entendió? Pero ¿qué es lo que me manda el pensar que es totalmente perpendicular? Pues que la escara está totalmente alrededor. Es diferente a este, mire, este de aquí, la escara, ¿dónde parece que está? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde está la escara en esta imagen? Hacia arriba, doctor. ¿Arriba y a dónde? Está más girada, más ladeada a un lado. ¿Hacia arriba y a dónde?
Ahí se ve, si yo le pongo la línea media así, ¿dónde está más jalada? Para la izquierda. Hacia la izquierda, arriba y a la izquierda. Entonces quiere decir que el proyectil viene de arriba y a la izquierda, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Ahí está más claro, ¿no? ¿Sí se entiende? Y por ejemplo, esta de aquí, la escara está fresca. Fíjese cómo la escara está fresca, no se ha desecado. Y aquí es otro ejemplo como este. ¿De qué forma es la herida? Tiene forma de estrella. Tiene forma de ¿Dónde saca forma de estrella? Ovalada. Ahora te vas a sacar con que es la estrella de David, ¿no? ¿Cuál estrella, doctor? ¿Estrella blanca? ¿Como los camiones o cuál? ¿De dónde saca forma de estrella? Por Dios. Sí. Yo le vi forma de estrella, perdón. ¿De dónde le ve forma de estrella? Cuando consuma sus cosas después de clase, por favor, porque esa madre no tiene forma de estrella. ¿De dónde tiene? A menos de que él me diga que es una estrella sin picos, le creo. Pero ¿de dónde le saca la forma de estrella? No, pues es que como bueno, para mí no tiene forma ovalada en sí. Tiene bordes irregulares. Bueno, para mí es bordes irregulares. No, es que no ha visto la irregularidad de los bordes de una salida. Esos bordes no están irregulares, esos bordes están sobrepuestos. No sé si me entienden. Están sobrepuestos. No están irregulares. Entonces, lo oval de la herida se ve en la escara, mire, la forma de la escara. Aparte tiene escara. Entonces, es una herida parecida a esta, en donde la incidencia del proyectil es perpendicular. Es perpendicular, pero la elasticidad de la piel hizo que se deformara la herida. Cosa que no sucede acá. ¿Sí se entiende? Sí queda. Y fíjese cómo esta de acá es más circular, pero tiene una escara acá. Tiene una escarita aquí. Y tiene otra más pequeña acá. Entonces esa tiene características de entrada. Ahora, estamos viendo las características que tiene. En una tipicidad esa podría ser una salida, pero no tiene características típicas de salida. Ojo, no tiene características típicas de salida, tiene características típicas de entrada. Si tuviéramos la otra herida, ahora, si no tenemos herida más que esa, no tiene pierde, pues es una entrada y la bala está dentro, ¿no? Pero si tiene la otra de salida o otra herida y tuviera dos, habría que comparar ambas para ver las características, pero esa tiene características de entrada. Entonces, esta tiene características de entrada con una incidencia de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. ¿Sí se entiende? Estamos hablando de las características típicas. Y ya cuando se enfrenta uno a un cadáver que tiene diversas lesiones, ahí sí se pone uno a echarle un poquito más de observación. ¿Se entendió? ¿Sí quedó? ¿Sí? ¿Seguro? Lo voy a preguntar después. Sí. Ok. Ahí tenemos otra. ¿Qué opinan? Fíjese cómo incluso, ¿sí ve lo que hay aquí? Fíjese, para ver lo que le estoy diciendo. ¿Qué será esto? A ver, son observadores. ¿Qué es? No es la oreja, doctor. La oreja. La nariz, ¿no? La nariz. Es el pezón. El pezón. Este de arriba. Un dedo, ¿no es en un dedo? Se ve bello en un lado. A mí me parece una oreja. Una oreja. Y es que parece algo como el borde de la oreja. Pero un si dedo. puede Es ser un dedo. sí puede ser el borde de la oreja, puede ser el borde de la nariz. Pero yo opino, como su compañero, que es un dedo. ¿Y por qué opino que es un dedo? Es un dedo que ¿qué está haciendo? Está presionando y jalando. Está traccionando. Está traccionando. Fíjese cómo se hace la piel debajo de esa supuesta oreja. ¿Sí la ve? Pero esta cosa no me deja. Aquí abajo. ¿Sí se fija? ¿Cómo se ve que está traccionada la piel? Está jalada. Está jalando. Entonces, eso es prueba de que los orificios se modifican conforme la elasticidad de la piel. Entonces, tengo que estirarla para poderlo ver de manera adecuada. Pero lo que estaría mandando sería la escala. Por ejemplo, esa se ve medio rarita, esa se ve bien atípica, ¿eh?
De entrada, pareciera que. Parece que tiene características de entrada o de salida. De salida, no, doctor, porque acá arriba se ve como el borde. Yo no le veo características más de salida que de entrada, ¿eh? ¿Por qué le veo? No estoy diciendo que sea de una u otra. Estoy diciendo las características que le veo. Pues Entonces, parece ¿esto a qué parece? al anillo de enfugamiento. No. No. Es escoriativo. Al Al de es- conclusión. Al de Sí, al de conclusión conclusión. o escoriativo. Y ese es de entrada. Pero ya le comenté que de manera típica los de salida también pueden presentar un anillo escoriativo. Entonces, si se fijan los tejidos al interior de la herida, parece que están hacia adentro o hacia afuera. ¿Afuera? Están hacia afuera. Fíjense cómo se ve esto de aquí. Están hacia afuera. Entonces, esto, para mí tiene más características de una salida, aunque típicamente no tiene características de salida. Estamos hablando de una típica de salida y no se le parece nada. Pero los tejidos ahí están hacia afuera. Entonces, y sí puedo encontrar heridas de salida que tengan anillo escoriativo. Ya le expliqué por qué. ¿Se entiende? Más o menos. Pero bueno, lo que yo quiero es que vea las características típicas y las características atípicas. Ahí tenemos un caso, es un caso real. Ese me tocó a mí ese asunto fue en Madero. Y ese individuo fallece, está en la plancha de necropsia. Y tiene ahí varias heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Entonces, si usted se fija, las heridas no son parecidas entre sí. ¿Sí estamos de acuerdo que son diferentes entre sí? ¿O son iguales? Son diferentes. Son diferentes. ¿Y qué le parece que le diga yo que esas fueron producidas por una misma arma? Por la misma. Todas esas heridas son por balas que salieron de la misma arma. Entonces, ¿qué me explica la diferencia? Los ángulos en los que fueron de que la persona se pudo haber movido así. Ok, los ángulos de incidencia, ¿no? Y entonces, si se fija, los ángulos de incidencia son diferentes. ¿Por qué? Por ejemplo, el anillo escoriativo, mira, ahí se ve del libro. El anillo escoriativo es totalmente ¿qué? Redondo. Está concéntrico, lo cual quiere decir que el proyectil entró como Recto. perpendicular al plano, ¿sí? Luego acá tengo otra que también el anillo escoriativo está totalmente perpendicular, ¿sí o no? Sí. O sea, entra en 90 grados. Y se ve perpendicular. Perdón, se ve concéntrico, se ve disconcéntrico. Se ve hacia abajo y a la izquierda. ¿Sí o no? Lo cual quiere decir que este proyectil viene de abajo hacia arriba. Acuérdense que todas las descripciones son en posición anatómica, ¿verdad? ¿Sí se acuerda, verdad? Sí. O sea, ese no viene, yo tengo que describirlo en posición anatómica. Entonces, posición anatómica, el cadáver debe estar de pie. Entonces viene de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. De abajo se ve de izquierda a derecha. Entonces ahí ya cambió. Y ¿qué le parece? ¿Cómo se ve? De arriba hacia abajo. No, para empezar, ¿cómo se ve comparativamente con nosotros? Ni forma tiene la escala. ¿Cómo se ve bien qué? Irregular. Bien irregular. Bien irregular. Y todos esos que circundé y todos los demás, y mire, y aquí hay otra, que esa se ve que es superficial. Y aquí hay otra que se ve bien pequeñita y es superficial. Acá hay otra que se alcanza a ver que sí tiene cara. Pero esta de aquí fue producida por una misma arma, ¿eh? Entonces, ¿cómo me explica? Estas se explican por el movimiento del cuerpo.
Es decir, al moverse el cuerpo o al moverse el disparador, pues se mueven los ángulos, ¿no? Los ángulos de incidencia. Pero ¿cómo nos lo explicamos? A ver, su compañero Sebastián, prenda la luz porque hasta parece que tiene alguien allá atrás, ¿no? ¿Cómo explica Doctor, pues yo pienso que es de salida porque se ven como los bordes. No, ¿qué le parece que le digo yo que todos son de entrada? ¿No puede ser una doble bala, doctor? Que haya... No. ¿Un disparo a quemarropa? No. ¿No quieren otro dato? ¿No me preguntarían otra cosa importante? ¿No sería importante que me preguntaran dónde estaba? Para poder imaginar otras hipótesis. ¿No sería importante? ¿O no les digo? No les digo, pues. ¿Eso sería para ver la distancia, doctor? ¿Cómo? ¿Eso sería para tratar la distancia? No. Para empezar, la distancia está fácil. Esos disparos, bueno, ojo, porque lo más probable es que la distancia no la podemos valorar, porque lo más probable es que traía ¿qué? ¿Qué traía? Ropa. No, deje usted gruesa, independientemente si es gruesa o delgada, traía ropa. Y entonces eso hace que por un lado, si estuviera a menos de 70 centímetros, ¿dónde queda el tatuaje? Pues queda en la ropa, ¿no? No queda en la piel. ¿Sí queda? Ok. Entonces, todos son entrada. Nadie me pregunta dónde estaba, ¿no? O sea, como que no se les hace importante saber dónde estaban. Entonces, ese de arriba, ¿cómo se produjo? Porque si es producido por una misma arma, de hecho era una UCI 9 milímetros. Todas son producidas por proyectiles 9 milímetros. ¿Cómo explicó el boquetón ese de arriba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo? A ver, entonces le voy a empezar a preguntar yo y le voy a poner puntos negativos. A ver, Fernanda Castellanos. Yo. Lo que le pregunté. ¿Cómo explica esa herida? ¿Puedes repetirla, por favor? Dije muchas veces, pongan atención. Todas son producidas por entradas. Son entradas, todas. Esta es muy diferente a las demás. ¿Cómo explicamos esta? Si todas son por 9 milímetros. ¿No? No. ¿Puede ser por la dirección o la distancia? ¿Por qué la dirección y la distancia? No tiene nada que... Piensen lógico, por favor. Un médico tiene un pensamiento lógico. Pues no yo podría. O sea que si a más lejana la bala es más grande. O sea, a mayor distancia la bala se hace más grande. O a menor distancia la bala se hace más chiquita. Pues eso pareciera que es hecho por un objeto de Son mayor heridas tamaño. por su fusil, ¿verdad? Es una UCI 9 milímetros, sí. No podría ser porque iba huyendo o algo así. ¿Y qué tiene que ver con que iba huyendo? Que se iba modificando. ¿Cómo se modifica? El movimiento. Sí, estaba en movimiento. Lo que modifica si se mueve es solamente el ángulo de incidencia. Es lo único que modifica, el ángulo de incidencia, porque va a modificar el tamaño. O sea, que esté totalmente perpendicular al plano, o que esté con un ángulo cerrado,
no hace un boquete de este tamaño. Lo único que explica eso es que la bala ¿de qué forma es? Las heridas que produce esa bala, fíjense, no piensan lógico. La forma que tiene esa bala para producir esta herida, ¿qué forma es? Mira de frente, redonda. De frente, ¿verdad? De frente. Si la veo de lado es ovalada, con base chata y punta ovalada. Pero al final de cuentas ovalada es alargada. Entonces, esto parece que fuera producido por una bala de esas características, de esa forma. Vea los bordes. Entonces, ¿cómo debiese de ser esa bala para producir eso? ¿De qué forma? Vamos, ni llevándolos de la mano. ¿De qué forma sería esa bala? Picuda. Picuda. ¿A poco picuda deja ese desmadre en la piel? Pues picuda deja un puntito. Más aplanada. ¿Eh? Más aplanada. ¿Aplanada? O sea que esa bala estaba ¿qué? Modificada. ¿Estaba qué? Modificada. Estaba deformada, muchachos. Estaba deformada. O sea, esa bala tendría que tener una forma así. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo es que esa bala se hizo así? Al menos es decir, Porque golpeó claro, pues golpeó con otra cosa, se llama blanco intermedio. Por eso le dije, nadie me preguntó dónde estaba. Nadie. Y les dije yo y nadie me preguntó. O sea, como que podían hacerlo sin preguntar. Estaba dentro de un vehículo. Estaba sentado en el asiento del piloto. Los disparos fueron desde el exterior. Y entonces, por eso es que tenemos los ángulos de incidencia hacia abajo, en estas. Si le están disparando a alguien que está sentado en un vehículo, ¿qué hace? Pues ¿Qué es lo que instintivamente? Pues se agacha, instintivamente se agacha, ¿no? ¿Y qué hay entre él y el disparador? ¿Qué hay como blanco intermedio? Asientos. Pues, Hay vidrio, ¿qué más hay? ¿Que no hay una puerta metálica del coche? Se impacta ahí, se deforma y entra así deformada y deja una herida de esa manera. Eso es puro sentido común. Puro sentido común. Ni siquiera tiene así que digamos, necesito un cerebrote de yucateco, ¿no? Es sencillo eso. No sé cómo no le pega, no tiene mayor ciencia. Y esas pequeñitas, ¿qué son, pues? Ese es el boquetón ese. Y las pequeñitas que ni siquiera No son a la cavidad, esquirlas. son esquirlas. O sea, si aquí es una grande, pues esta es una chiquita, ¿no? Y ahora, ¿cómo la bala se hizo chiquita? Pues porque se fragmentó en esquirlas. Se fragmentó en esquirlas y pegó en diversos puntos. ¿Sí se entendió? Entonces, de esa manera, una sola arma, en donde el individuo se movió, la espalda del disparador se acostó, porque así lo encontraron, o lo encontramos en el piso del vehículo, y con esas heridas, con diferentes ángulos de incidencia, pues quiere decir que se iba moviendo en el espacio. Y entonces estas entran totalmente perpendiculares. Estas entran anguladas, y estas entran deformadas. Y estas son esquirlas. Estas son esquirlas metálicas. ¿Sí se entendió? La variabilidad de las lesiones, pues, dependiendo de la posición del disparador, de la posición de la víctima. Porque luego también, no nada más la posición del disparador pudiera afectar, ¿no? Por ahí si ve Vargas Alvarado, hay una imagen en donde un individuo está así parado recto, el disparador está aquí, y cómo incide de adelante a atrás, pero ¿qué le parece que la víctima se agacha? Y entonces ya el trayecto de la lesión ya no va a ser totalmente recto en el cuerpo, ya estaría siendo oblicuo. Entraría por la espalda y saldría por la parte superior. Eso explicaría un trayecto de esa manera, el que la persona se haya movido, no solamente el disparador. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda o no? sí. ¿Sí? Ok. Compañeros.
Señor Adrián Zapata me tiene así como que se va a caer sobre el teclado y se está durmiendo, ¿eh? No, No, doctor. no, lo veo así como que en una de estas va a caer sobre el teclado, ¿no? No, que pues me tiene entretenido, ¿eh? Me está sacando de onda. Ok, ¿se entendió? Sí. ¿Preguntas? ¿No? Esas serían las características típicas. Esas son las características típicas. ¿Mañana tienen clase después de las 7? Mañana tenemos de 6 a 7. ¿Tienen clase después de las 7? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y terminan a qué horas? ¿A las 8? Sí. Ok. A ver si nos podríamos ver a las 8, ¿no? De 6 a 7 y de 8 a 9. ¿Sale? Ok. Entonces aquí le dejamos y nos vemos mañana. Mañana. Mañana, doctor. Hasta luego. Y Hasta luego, doctor. denle una leída para que le entienda. Hasta luego.